Un reforzador se define en términos de sus efectos sobre la frecuencia posterior de la respuesta inmediata que le precede. Son estímulos que preceden a una conducta, dando lugar a que dicha conducta se incremente o se mantenga si éste es positivo, o que esa conducta disminuya o desaparezca si éste es negativo. Los reforzadores pueden ser primarios o incondicionados, los cuales no requieren de aprendizaje para el reforzamiento, o pueden ser secundarios o condicionados, los cuales adquieren su condición reforzadora cuando se asocian a otros reforzadores primarios o secundarios o mediante la retirada de estímulos aversivos. Un estímulo aversivo tiene la propiedad de ser desagradable para quien lo recibe. Es un estímulo cuya retirada o prevención contingente a una conducta da lugar a que esta conducta se mantenga o aumente. Algunos ejemplos de estímulos aversivos pudieran ser los ruidos fuertes, los malos olores o la desaprobación y crítica social. ¿Cómo seleccionar los más efectivos en cada caso? Es siguiendo las siguientes normas. Utilizar los más prácticos que se suministran con continuidad, pero no saciar, es decir, que su valor de refuerzo se mantiene estable. Por ejemplo, premiar a un niño con demasiados dulces que después ya no va a querer, los sacian muy pronto. 2. Hay que procurar que sean las contingencias naturales de las actividades las que funcionen como reforzadores, sobre todo a la larga. El reforzamiento natural es el único que permite la generalización y el que debe emplearse siempre que sea posible, en especial en clínica. En este caso, por ejemplo, un niño que se le indica leer, lo haga por placer o por obtener beneficios académicos y no sea por los premios que pueda recibir. 3. Los reforzadores elegidos deben mantener un equilibrio respecto a la dificultad o el esfuerzo de la conducta a desarrollar, ya así que se exige demasiado para obtener un refuerzo muy pequeño probablemente no se realice, como tampoco debe de proporcionarse reforzadores excesivos para conductas que exigen poco esfuerzo por parte del sujeto. Por ejemplo, dar a un niño que ha hecho una buena evaluación una tablet de última generación, para la próxima también necesitará un reforzador con amplias expectativas. 4. El reforzamiento extrínseco debe dejar paso al reforzamiento intrínseco para obtener mayores datos de autocontrol. Se pueden promover con un acompañamiento de refuerzo material o con una actividad con el refuerzo social. Por ejemplo, cada que se entrega un premio, siempre hay que sonreír, dirigir palabras alentadoras, mostrar, felicitar por los logros. El modelado es un procedimiento que permite que a partir de observar un modelo, realizar o ejecutar una conducta similar, una persona se fije en las consecuencias que recibe, ya sea reforzamiento o ausencia de castigo, y de esta forma esta persona puede aprender una conducta, esto sería por adquisición, o aumentar una conducta que ya existía en su repertorio, esto sería por facilitación, o desinhibir una conducta previamente castigada. El modelado puede ser en vivo, ya sea llevado a cabo por una persona presente, o puede ser simbólico a través de la grabación de audio o video, etc. El principio del reforzamiento se refiere a un incremento en la frecuencia de una respuesta cuando a esa respuesta le siguen ciertas consecuencias. La consecuencia que precede a la conducta debe ser contingente a la misma. El reforzamiento positivo se refiere al incremento en la frecuencia de una respuesta subsecuente a la presentación de un reforzador positivo. Una contingencia se refiere a la relación entre una conducta y los eventos que le siguen. Un evento contingente que aumenta la frecuencia se considera como reforzador. Se tienen dos categorías de reforzadores positivos: los primarios o incondicionados y los secundarios o condicionados. Los tipos de reforzadores son la comida y otros consumibles, reforzadores sociales, conductas de probabilidad elevada,
la retroalimentación y las fichas. Existen reforzadores positivos en diferentes actividades de los niños y adolescentes. En la escuela, cuando se les felicita por haber obtenido una alta calificación. En el deporte, cuando tienen una buena acción y se les reconoce la misma. En casa, cuando las niñas y los niños arreglan sus juguetes. En la alimentación de niños pequeños mediante alimentos que les gustan. Se denomina reforzador negativo al incremento en la frecuencia de una respuesta por medio de la eliminación de un evento aversivo, inmediatamente después de que se ejecuta la respuesta. Un evento es un reforzador negativo solo si su eliminación posterior a una respuesta incrementa la ejecución de esa respuesta. Un evento indeseable puede servir como evento aversivo para una persona, mas no para otra. Un reforzamiento negativo requiere un evento agresivo efectivo que pueda ser eliminado o terminado después de que se ejecuta una respuesta específica. Se tienen dos tipos de reforzadores negativos, primario y secundario. Los estímulos intensos que impactan sobre los reforzadores sensoriales de un organismo sirven como reforzadores negativos primarios. Los eventos aversivos secundarios se han convertido en aversivos porque han sido apareados con eventos que ya eran aversivos. Algunos ejemplos de refuerzo negativo es cuando a un niño la madre le pide que lave los platos y con la finalidad de detener la insistencia de su madre, va y los lava. Cuando a una niña se puede levantar de la mesa solo si se come 2 cucharadas más de su plato de sopa. O bien cuando una persona presiona un botón que desactiva una fuerte alarma como puede ser un despertador. Las fichas son reforzadores condicionados como las monedas, fichas de póker, boletos, estrellas, puntos o marcas de revisión. Son reforzadores generalizados ya que pueden intercambiarse por diversos eventos reforzantes conocidos como reforzadores sustitutos. Un sistema de reforzamiento basado en las fichas se denomina economía de fichas y funciona de la misma manera que el dinero. Las fichas pueden intercambiarse por algunos privilegios, como pueden ser el permiso a los niños de ir al cine o de ir a jugar, de comer un dulce. La economía de fichas se ha actualizado en actividades para rehabilitar niños que han tenido algún tipo de problemas como son robos, peleas y ausencias a la escuela. La economía de fichas se utiliza, por ejemplo, en los hospitales, pero también se utilizan en el hogar para solicitar a los niños el lavado de trastes, para el arreglo del cuarto de los adolescentes, en la elaboración de las tareas escolares, y también se utiliza para mejorar el comportamiento de niños y adolescentes. Y dichas fichas se intercambian por satisfactorios sustitutos. Contrato conductual o también llamado de contingencias. Este es un procedimiento de cambio de la conducta en el que se va a llegar a un acuerdo entre personas, una que desea que una conducta cambie y la persona cuya conducta se quiere cambiar. Es un documento escrito que explica las acciones que el sujeto está de acuerdo a realizar y además establece las consecuencias del cumplimiento o cuando no hay un cumplimiento. Se lleva a cabo por medio del siguiente procedimiento. 1. Las partes implicadas deben llegar a un consenso relativo de las conductas que constituirán el objetivo del contrato. 2. Se van a especificar las consecuencias positivas contingentes a la ejecución de la conducta en el criterio que se estableció. Y 3. Se debe especificar las penalizaciones o consecuencias negativas por el fallo de cada una de las partes cuando no se llevan a cabo los cambios a que se llegaron a un acuerdo. 4. El contrato debe contener una cláusula de bonificación con privilegios adicionales que pueden ganarse si la persona excede las demandas mínimas requeridas. Hay contratos unilaterales que implica que es solo una persona y el profesional, o los contratos multilaterales, en donde están implicadas varias personas además del profesional. Las aplicaciones son en diferentes áreas y problemas en adultos y niños. Las características principales de los contratos de contingencia son la delimitación, que es una técnica fundamentada en el reforzamiento recíproco. Se encuadra dentro de las técnicas que fomentan el autocontrol. Su objetivo
es aumentar la probabilidad de emisión de respuestas de baja frecuencia. Procedimiento es llegar a un compromiso escrito de intercambio correspondencia de y entre conductas y consecuencias. Puede realizarse sobre las bases de tareas y consecuencias aceptadas o tareas y secuencias pactadas. Duración de efecto. Esta puede ser larga si la contingencia del contrato se convierte en contingencias naturales del ambiente. La aplicación puede ser en problemas de pareja, entre la relación padres e hijo, para fomentar la conducta prosocial de contextos institucionales, por ejemplo, familia, escuela, cárceles, etc., o el incremento del rendimiento escolar. El castigo positivo es reducir una frecuencia futura de una conducta que cuando se emite presenta un estímulo aversivo. Se presentan dos estímulos negativos en el castigo positivo. Uno es los estímulos aversivos primarios o incondicionados, cuyo carácter aversivo es universal, como el dolor físico, los ruidos fuertes, suministrar productos naturales o químicos que van a provocar reacciones físicas desagradables, y los estímulos aversivos secundarios o condicionados. Son estímulos que han adquirido un carácter de asociación con otros estímulos aversivos, como son los gestos, los insultos desagradables, realizaciones que provoquen vergüenza o malestar. Hay que tener en cuenta unas consideraciones de los estímulos aversivos, como por ejemplo, para considerar que un estímulo es aversivo y el grado de malestar que pretende ocasionar, esto va a depender en gran medida del individuo. De igual manera, ¿cómo lo toma el individuo? De igual manera, aunque un estímulo pueda considerarse aversivo, su capacidad de que actúe como castigo también va a depender de la situación en la que se aplique, quién es el que lo va a suministrar y si la conducta que se pretende reducir al realizar un estímulo aversivo puede estar siendo mantenida por un reforzador positivo más potente, es posible que este estímulo aversivo se vea disminuido. Hay que tener un punto muy importante en el castigo positivo. Por ejemplo, el efecto de la reducción de la conducta siempre va a ser más importante que el grado de aversión que pueda tener. Para poder explicar en qué consiste un castigo negativo es necesario aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de un castigo. Un castigo es un estímulo que busca disminuir una conducta. Si es positivo o negativo, va a depender de si damos o quitamos algo. En este caso, el castigo negativo es un estímulo que busca disminuir una conducta a través de la eliminación de reforzadores. Como vemos en la imagen, el reforzador sería la tableta que le gusta mucho al niño y al quitársela, ya sea por una mala conducta o disminuir o extinguir alguna conducta que está ejecutando el niño. Esta técnica suele utilizarse en la segunda etapa del desarrollo, es decir, de los 2 años a los 6. Consiste en aislar al menor cuando realiza la conducta que se busca disminuir. Se recomienda que solo se utilice cuando el niño agreda o cause un daño a los demás. Es importante mantener una actitud serena. Primeramente advertir, posteriormente cumplir con la advertencia. El niño debe permanecer sentado durante aproximadamente 3 minutos, dependiendo de su edad, 1 minuto por año. Al finalizar, se debe conversar con el niño una vez que ya esté tranquilo. Para finalizar, les hablaré sobre la extinción, la cual consiste en reducir la frecuencia de una conducta hasta eliminarla. Existen diferentes procedimientos de extinción. Les mencionaré algunos con algunos ejemplos. Manejo de contingencias. Para esto es necesario determinar los reforzadores que mantienen la conducta y lograr manipular estos agentes. Por ejemplo, alumnos que estaban de pie en clase fueron ignorados por la maestra. Adicionalmente, al premiar la conducta alternativa de sentarse, se obtuvieron mejores resultados.